Bueno, ahora vamos a ver el tema de discromías. En este tema vamos a avanzar patologías de la piel que se caracterizan por un trastorno en el cambio de coloración de la piel, ¿no? Entonces, discromía hace referencia a modificaciones del color de la piel. Entonces, la lesión elemental característica que vamos a ver van a ser máculas, ¿no? Estas lesiones pueden ser circunscritas o difusas. Estas discromías se pueden clasificar en dos grandes grupos: por exceso en la producción de melanina y por defecto en la producción de melanina, ¿ya? Por exceso se van a denominar hipercromías y por defecto se van a denominar hipocromías, ¿de acuerdo? De acuerdo a la localización, estas discromías pueden ser difusas, las cuales se van a caracterizar por alteración homogénea de la pigmentación en la superficie corporal en distintos segmentos. Generalizada es aquella que va a comprometer superficies, toda la superficie corporal. Y circunscripta es aquella que va a afectar una parte de la superficie corporal. Esta puede ser un solo segmento generalmente, ¿no? De acuerdo al origen, estas discromías pueden ser congénitas o adquiridas. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son las principales patologías. Para poder comprender lo que es este tema de las discromías, vamos a partir de la melanogénesis. Aquí hace referencia a la melanogénesis, a la producción de la melanina, ¿no? Que es el pigmento que le da el color a nuestra piel. Primeramente vamos a describir estructuralmente cómo se van a distribuir los melanocitos que producen la melanina. Entonces, en esta primera imagen vamos a ver que un melanocito se va a ir intercalando cada 10 queratinocitos. Estos melanocitos van a estar distribuidos en el estrato basal de la epidermis. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, estos melanocitos están en el estrato basal de la epidermis y cada 10 queratinocitos hay un melanocito. En la segunda imagen vamos a ver que estos melanocitos son células dendríticas. Pueden ver aquí las prolongaciones dendríticas. Entonces, un melanocito, a través de estas prolongaciones dendríticas, va a tomar contacto hasta con 36 queratinocitos de estratos superiores, ¿no? No olviden que el melanocito está en el estrato basal y sus prolongaciones dendríticas pueden llegar a tomar contacto hasta con 36 queratinocitos de estratos superiores, desde el estrato granuloso, el mucoso de Malpighi granuloso. Entonces toma contacto con todos ellos, ¿no? Y a todos ellos es que les transmite el pigmento que va a producir, ¿no? Que es la melanina. En esta siguiente diapositiva vamos a ver un melanocito, ¿de acuerdo? Aquí están las prolongaciones dendríticas y vamos a partir de lo siguiente. ¿Cómo empieza la melanogénesis? La melanogénesis va a partir de la síntesis de tirosinasa. Esta síntesis de tirosinasa se va a dar lugar en el retículo endoplásmico rugoso, ¿de acuerdo? Entonces, se empieza a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, de ahí pasa al aparato de Golgi, y en este aparato de Golgi se va a almacenar en vesículas, como pueden ver aquí. Se van informando vesículas, las cuales van a contener la tirosinasa, ¿de acuerdo? Una vez que se forman estas vesículas, van a dar lugar a los melanosomas tipo 2 y tipo 3. Estos melanosomas, dentro de estos melanosomas, es que se va a ir produciendo la melanina, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber en estos melanosomas tirosinasa más melanina. ¿De acuerdo? Entonces, en los melanosomas tipo 3, ya, si bien hay tirosinasa y melanina, se va a ir separando la tirosinasa, dando lugar a solamente gránulos de melanina, los cuales van a ir pasando a través de las prolongaciones dendríticas a todos los queratinocitos. Entonces, es así que les transmite el pigmento, ¿de acuerdo? Y es por eso que todos tenemos un tono de piel de acuerdo a la producción de melanina que producen estos melanocitos, ¿no? Entonces es bien importante conocer. A partir de esto vamos a hablar ya de las distintas patologías. Ahora,
Las discromías se van a dividir en dos grandes grupos, hemos dicho por defecto y por exceso en la producción de melanina. Primero vamos a ver a aquellas que son por defecto en la producción de melanina. Entonces va a dar lugar a las leucodermias, ¿no? Entonces va a producir lesiones hipopigmentadas o acrómicas. Primera patología que vamos a ver, el piebaldismo. El piebaldismo es una patología autosómica dominante. Eso quiere decir que se va a presentar en todas las generaciones, ¿no? Entonces, eso significa que es autosómico dominante. Al ser dominante, se va a presentar la patología en todas las generaciones. Las características clínicas del piebaldismo va a caracterizarse por la aparición de máculas acrómicas y poliosis en la zona medio frontal. ¿Qué significa poliosis? Es la presencia de un mechón de pelo blanco, la cual se va a presentar en la región medio frontal, como lo vamos a ver en imágenes más adelante. Puede acompañarse de canicie de cejas y pestañas, es decir, esta poliosis puede afectar a las cejas y pestañas. Entonces, aparte del mechón de pelo blanco, pueden tener cejas y pestañas acrómicas, ¿no? Con canicie. Máculas hiperpigmentadas en zonas amelanóticas. Entonces, en una mácula acrómica vamos a ver áreas hiperpigmentadas también. En la patogénesis se produce una alteración en la migración de los melanoblastos o en su diferenciación en los melanocitos. Entonces, hay un defecto en la producción de los melanocitos, no del pigmento, sino existen melanoblastos que son formas inmaduras. Al ser formas inmaduras de melanocitos, entonces no producen el pigmento. El tratamiento del piebaldismo es poco satisfactorio. Muchas veces es irreversible, ¿no? Se ha intentado realizar microinjertos de melanocitos. Sin embargo, la respuesta es parcial, ¿no? Con los microinjertos de piel normal se puede tener una respuesta que puede mejorar parcialmente, pero no va a llegar a resolver todo el problema. Aquí vemos ya en la siguiente diapositiva las imágenes. En la primera imagen vamos a ver la poliosis, ¿no? El mechón de pelo blanco en la región medio frontal, ¿de acuerdo? Y aquí a nivel del tórax anterior vamos a ver la mácula crónica y en su interior de esta mácula crónica vemos áreas de hiperpigmentación. En esta segunda imagen tenemos la poliosis, el mechón de pelo blanco con acromía de la región frontal. Y en este niño podemos ver la poliosis en la región medio frontal. Entonces, la característica principal para reconocer un piebaldismo es esta poliosis en la región medio frontal. En cuanto al tratamiento, podemos ver aquí en esta siguiente imagen, vemos aquí en la primera imagen la mácula crónica, y en esa segunda imagen ya el tratamiento que se puede hacer, que es los microinjertos de piel normal. Entonces se obtiene de otra área de pigmentación normal los microinjertos, que son estos pequeños segmentos de piel redondeados de menos de 2 milímetros, y se los injerta en la lesión acrómica, teniendo una respuesta parcialmente favorable. Siguiente patología que vamos a ver, el vitíligo. El vitíligo es la patología principal, eminente de las leucodermias, ¿no? Es el principal representante de las leucodermias y es la patología, una de las patologías que mayormente todos conocen, ¿no? Entonces, el vitíligo es una enfermedad adquirida, ¿de acuerdo? Que se caracteriza por lesiones acrómicas desprovistas de melanocitos. Entonces, esa es una característica principal que da ese aspecto acrómico a las lesiones en el vitíligo, ¿no? Se puede asociar a anomalías oculares y enfermedades autoinmunes. En cuanto a la patogénesis del vitíligo, es muy importante tomar en cuenta que se caracteriza por una destrucción de los melanocitos a partir de células citotóxicas, ¿no? Estas células citotóxicas van a producir la liberación de antígenos y la autoinmunización, ¿no? Entonces, esto es a partir de la presencia del HLA, ¿no? El antígeno leucocitario humano. Entonces, el vitiligo es considerado una enfermedad genética, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad genética, es que se produce la destrucción de los melanocitos por las células citotóxicas y el tratamiento muchas veces es de difícil resolución. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto genético que tienen los pacientes. Algunos pacientes tienen ese antecedente hereditario, ¿no? En algunos casos hay familiares que tienen la misma patología y es lo que van heredando. Ahora, en cuanto a la clínica, la lesión característica principal del vitíligo es la mácula acrómica, ¿ya?
No van a confundir con máculas hipocrómicas o hipopigmentadas, que eso va a dar lugar a otros tipos de patologías. Para reconocer un vitiligo, tiene que estar presente la mácula crónica. Esta mácula crónica va a tener una gradación de colores en toda la lesión. Entonces, va a dar muchas veces un aspecto tricrómico o cuadricrómico. Y el borde puede ser hiperpigmentado o eritematoso. Entonces, en las imágenes vamos a ver, en esa primera imagen vamos a ver que tiene un tono rosado, ligeramente eritematoso, no es completamente acrómico, ¿verdad? En esta segunda imagen vemos la mácula crónica con áreas eritematosas rosadas, otras áreas hiperpigmentadas, entonces se puede evidenciar la gradación de colores, ¿no? Eso es viendo a detalle, ¿no? Pero lo que predomina es la lesión acrónica, ¿no? En el vitiligo es común la presencia del fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner, no lo van a olvidar, alguna vez ya lo he mencionado, consiste en el desarrollo de una lesión de una determinada patología, en este caso de vitiligo, sobre soluciones de continuidad. Es decir, el paciente sufre una herida, una excoriación, una erosión, un arañazo de gato, por ejemplo, esa lesión va a llegar a sanar con la mácula acrómica, ¿no? Entonces, en eso consiste el fenómeno de Koebner. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver pacientes con lesiones de vitiligo. En la primera imagen podemos ver en la cara, en la región frontal, una mácula completamente acrómica. En la región de las regiones malares y dorso de la nariz podemos ver las máculas acrómicas de un tono eritematoso, con algunas áreas hiperpigmentadas, ¿no? Son pacientes que ya están en tratamiento de vitiligo. Y en la segunda imagen, en las manos, podemos ver máculas acrómicas en el dorso de la mano y máculas acrómicas en las falanges distales. Y en la tercera imagen, de igual manera, podemos ver máculas acrómicas en la región frontal, periorbitaria, en labios y mentón, ¿no? Entonces, pueden ver una diversidad de lesiones. En esta otra diapositiva vamos a ver ya una mayor extensión de las máculas acrómicas. Pueden ver que está toda la parte del tórax anterior comprometido. Pueden ver el aspecto de degradación de color, ¿no? Áreas eritematosas, áreas hiperpigmentadas, áreas acrómicas. Ya está comprometiendo una extensión mayor de la superficie corporal. Todo el tórax anterior, todo el abdomen, parte de la cara interna de los brazos. En la siguiente imagen, antebrazos, dorso de manos, y en la última imagen, los pliegues antecubitales se pueden evidenciar estas lesiones completamente acrómicas, ¿no? Ahora, en el vitiligo existe un patrón de distribución de las lesiones. Y eso es lo que va a clasificar a los tipos de vitiligo. Tenemos una distribución generalizada. Las lesiones se van a distribuir de forma simétrica en la superficie corporal. Se localiza en la cara, cuello, tronco, superficies extensas, ¿no? Se presenta sobre prominencias óseas de las manos, principalmente en el dorso de las manos, muñecas, en las piernas, en los pliegues axilares e incluso puede comprometer las mucosas, ¿no? Entonces, es una forma de vitiligo bastante severa, la que es esta generalizada, porque ya compromete casi toda la superficie corporal. El vitiligo acrofacial es una forma clínica de vitiligo bastante particular y muy importante que no lo olviden. Se caracteriza por la presencia de las máculas acrómicas en la zona distal de los dedos y a nivel periorificial, a nivel de la cara. Por eso se denomina acrofacial, ¿no? A nivel distal de los dedos y periorificial en la cara. El vitiligo segmentario es una de las formas clínicas más frecuentes. Las lesiones son unilaterales, tienen una distribución segmentaria, entonces puede comprometer, por decir, región cervical, brazo, entonces por segmentos, ¿no? El comienzo es precoz y el curso generalmente es estable, es decir, el paciente puede estar mucho tiempo, meses o años, con la misma lesión, sin modificaciones. El vitiligo focal se caracteriza por una o pocas máculas aisladas, ¿no? Entonces, es una forma de vitiligo bastante benigna cuando son pocas lesiones, entonces el tratamiento es mucho más exitoso. Y el vitiligo universal, que es una de las formas más severas de vitiligo, en la cual prácticamente toda la superficie corporal está comprometida con las lesiones acrómicas,
las cuales van a dejar solamente pequeñas islas de pigmentación normal. Entonces, en este caso de vitiligo universal, no vamos a buscar que recupere el color, porque eso va a ser prácticamente imposible. Lo que se busca en esos vitiligos universales es más bien esas pequeñas islas de pigmentación normal, volverlo acrónico, ¿no? Y ese es el tipo de tratamiento que se hizo Michael Jackson. Entonces, si es que no lo sabían, Michael Jackson tenía vitiligo y era un vitiligo universal que tenía. Entonces, en lugar de buscar la repigmentación, más bien se ha hecho completar la acromía en áreas que estaban pigmentadas. Aquí vemos esquemáticamente el patrón de vitiligo. En esta primera imagen, el vitiligo focal, una o pocas lesiones en un solo segmento. El vitiligo segmentario va produciendo, miren, el tórax anterior, brazo, antebrazo derecho. El vitiligo búlgaro común es aquel que se presenta en distintas partes, en distintos segmentos. Pueden ver aquí antebrazo, brazo, axilas, abdomen, pliegues inguinales, rodillas, entonces sí es más dispersas las lesiones. Y finalmente el vitiligo universal, en la cual todo es acrómico y unas pequeñas islas de pigmentación normal. En cuanto a la etiología del vitiligo, la causa no está clara, no se conoce la etiología del vitiligo. Sin embargo, sigue un patrón de herencia no mendeliana con modelo de transmisión poligénico, es decir, va a comprometer varios genes y los cuales están asociados a haplotipos del HLA específicos. Se ha mencionado que el gen AIS1 está localizado en el cromosoma 1p31, el cual aumenta la susceptibilidad de padecerlo. Si se hace estudios genéticos en estos pacientes, si se detecta a este gen, entonces tiene una mayor predisposición a desarrollar el vitiligo. En cuanto a la patogenia, si bien no se conoce la causa, existen 4 teorías patogénicas importantes. Primero, la teoría nerviosa o de la neurotoxicidad, que es la que sostiene que se formaría un mediador neuroquímico, el cual es liberado en las terminaciones nerviosas de la piel, el cual ejercería un efecto tóxico sobre los melanocitos, destruyendo los melanocitos. Entonces, al ser destruidos, no hay quien produzca el pigmento. Esto justificaría la existencia de vitíligos segmentarios, las cuales van siguiendo un dermatoma específico, ¿no? Segunda teoría, teoría de la autotoxicidad. En esta teoría se sostiene que existe una incapacidad intrínseca para eliminar los metabolitos tóxicos precursores de la melanina y en los cuales van a ir produciendo la destrucción de estos melanocitos, ¿no? Siguiente teoría, la teoría autoinmunitaria. Es una de las teorías más validadas actualmente, ¿no? Las más aceptadas. Esta teoría sustenta que la frecuente asociación del vitiligo con los procesos autoinmunitarios, en este caso se estarían constituyendo autoanticuerpos contra la tirosinasa. Si recuerdan la melanogénesis a partir de la tirosinasa, entonces los anticuerpos estarían atacando la tirosinasa y a la hormona concentradora de melanina. Entonces, al atacar a esta tirosinasa, no se produce el proceso de melanogénesis, ¿no? Y la cuarta teoría, la teoría psicosomática, que es una de las teorías en nuestro medio bastante validada. ¿Por qué? Esta teoría sostiene que ante episodios de estrés, preocupación, nerviosismo, depresión, un vitiligo puede activarse, puede hacerse mucho más diseminado, ¿no? Entonces, es una teoría bastante validada. En cuanto al tratamiento, podemos ver que en este esquema, tanto en general como localizado, la base del tratamiento es el uso de los corticoides de alta potencia, dexametasona, betametasona y clobetasol, ¿no? De forma tópica. Sin embargo, una desventaja del uso de estos corticoides es el tiempo, ¿no? Porque el vitiligo requiere tratamientos prolongados. Entonces, al usar esos corticoides de forma prolongada, lo que va a producir son efectos adversos, ¿no? Entonces, no es factible que puedan hacer tratamientos bastante prolongados, ¿no? Dentro de estos efectos secundarios, que es lo más probable que va a presentar, si es que presentan estos efectos secundarios, la mejor opción de tratamiento es cambiar estos corticoides a otro tipo de fármacos, como los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Principal fármaco, el tacrolimus, ¿ya?
Este fármaco se usa de forma tópica. No produce esas reacciones adversas de los corticoides, pero en cuanto a la respuesta del vitíligo tampoco es muy eficaz, ¿no? Lo único que hace es que se frene la enfermedad. Actualmente ya existen otras terapias, como es la fototerapia, en base al VB de banda estrecha, como pueden ver aquí en el esquema, y al PUVA. El PUVA es el uso de soralenos con radiación ultravioleta tipo A, que es uno de los mecanismos terapéuticos mucho más eficaces, ¿no? En nuestro medio ya se está utilizando los soralenos. Uno de los máximos representantes de los soralenos es el metoxaleno, ¿no? Que es un fármaco que ayuda a la repigmentación. Entonces, actualmente ya hacemos ese tipo de tratamientos, con lo cual podemos llegar a tener un buen éxito en el tratamiento de los pacientes. Siguiente patología, hipomelanosis butata idiopática. La hipomelanosis butata idiopática es un trastorno común, pero que muchas veces uno no le da importancia. Y esa patología hay que diferenciarla del vitiligo. Les voy a mostrar en las imágenes cómo se presenta esto. Esta patología aparece generalmente a partir de los 40 años, ¿no? Y es mucho más frecuente en la tercera edad, ¿no? Y van a ver alguna vez los ancianitos que tienen este tipo de lesiones. Se caracterizan clínicamente por máculas redondeadas de 2 a 6 milímetros, que son bien delimitadas, como confeti, bien circunscritas. Son un color porcelana, crómica, entre crómico y hipocrómico, y se presenta principalmente en superficies extensoras de las extremidades, ¿no? Y son asintomáticas. No es una patología maligna, es completamente benigna, ¿no? Y aquí vemos en la siguiente diapositiva las imágenes. Han debido ver en algún momento, tal vez en sus abuelitos han debido ver estas lesiones tipo confeti, pequeñas, ¿no? Entre 2 a 6 milímetros, distribuidas en extremidades, en este caso en la pierna. Aquí en el antebrazo podemos ver, ¿no? Varias como salpicadas. Esto no es vitiligo, no van a confundir con vitiligo. Entonces, hipomelanosis butata idiopática. Siguiente patología, la pitiriasis alba. Es una patología muy común en nuestro medio y principalmente en la edad escolar. Predomina en los niños, es considerado un proceso eczematoso. Y esta es la patología a las que muchos confunden con hongo, ¿ya? Esta patología se presenta principalmente a nivel de la cara en los niños. Tiende a la cronicidad. Generalmente no precisa un tratamiento específico, pero los corticoides tópicos son una medida que puede ayudar a su resolución. Clínicamente, las lesiones van a pasar por 3 etapas. Primera etapa, mácula rosada de borde elevado que puede provocar prurito. Muchas veces en esta etapa no le dan importancia. La lesión va progresando a un eritema que desaparece y deja máculas blanquecinas, cubiertas por una escama adherente fina, presenta una descamación superficial. Y finalmente, la tercera etapa, que es la etapa tardía, es aquella que se observa una mácula hipopigmentada que puede durar 10 o más años, ¿no? No puede resolverse en meses. Generalmente, en esta tercera etapa es en la que vemos en la consulta externa a los pacientes, ¿no? En estas primeras etapas generalmente no les traen que los revisen. Y aquí vemos en las imágenes. En la primera imagen vemos un niño que tiene las máculas hipopigmentadas. Y la característica principal de esto, ¿no? La piel xerótica, la piel seca. En la niña, en la segunda imagen, podemos ver las máculas hipopigmentadas, ¿no? En la mejilla. Y en esta tercera imagen vemos ya las lesiones eritematosas rosadas, ¿no? Por eso es que muchas veces lo confunden con el hongo. El hongo, que es una tiña facial en este caso, es muy diferente, ¿no? Va a presentar placas anulares de crecimiento centrífugo, entonces no hay que confundir, ¿no? Generalmente los papás, cuando ven esto en sus niños, piensan que es hongo, en la forma le llevan a hongos, le dan tratamiento para hongos y nunca va a resolverse, ¿no? Entonces, eso es importante. Pitiriasis versicolor, la última patología que se caracteriza por defecto en la producción de melanina. La pitiriasis versicolor, a diferencia de la pitiriasis alba, sí es una micosis superficial. Se caracteriza por máculas hiper o hipopigmentadas, que es la forma más frecuente, la forma hipopigmentada. Afecta a la cara, tórax anterior y tórax posterior.
Frecuente en climas tropicales, húmedos, en los cuales hay humedad y distribuciones universal. En cualquier parte del mundo podemos encontrar esto. Entonces, cuando sospechemos de pityriasis versicolor, tenemos que preguntar o indagar en el paciente si es que no ha frecuentado lugares húmedos, cálidos, por ejemplo, saunas, piscinas, que eso es un mecanismo bastante frecuente de contagio. Aquí en la imagen podemos ver máculas hipopigmentadas, redondeadas, ovaladas de distintos diámetros, ¿no? Entonces, esa es una característica principal de la pityriasis versicolor. Y obviamente el tratamiento va a ser con antimicóticos tópicos. Ya vamos a pasar ahora al otro gran grupo que son las patologías por exceso en la producción de melanina. Vamos a ver a las melanodermias. El aumento de la pigmentación cutánea se produce por tres factores. Aumento de la melanina epidérmica, la cual va a dar lugar a una pigmentación amarronada o parda, una pigmentación oscura. El aumento de la melanina dérmica, es decir, la melanina va a caer a nivel de la dermis, la pigmentación va a ser una coloración gris azulada. Y finalmente las hipercromías extramelánicas, que es aquella que se produce por pigmentos diferentes de la melanina y que se depositan en la dermis. En cuanto a la clasificación, lo hemos resumido. Hay otros grupos más, pero vamos a ver los principales acá. De causa genética, primeramente las efélides. Las efélides son las que comúnmente se las conoce como pecas, que es muy frecuente verlo. Léntigo o lentiginosis, el síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Leopard, neurofibromatosis, incontinencia pigmentaria y el pseudoderma pigmentoso. Vamos a ver las principales, no vamos a ver todas, ¿no? De causa endocrina, la enfermedad de Addison, hipotiroidismo y la acantosis nigricans. Y finalmente las de causa desconocida. En primer lugar es el melasma, que es una de las patologías más frecuentes y es considerado el máximo representante de las melanodermias. En las leucodermias, el vitiligo. En melanodermias, el melasma. ¿Ya? Son las principales patologías. Luego tenemos la dermatitis cenicienta, melanosis de Riel y la amiloidosis maculosa, ¿no? La amiloidosis cutánea. Para comprender bien esto de ya complementando la melanogénesis que hemos visto al principio, hemos dicho que la tirosinasa va a dar lugar a la melanina. Ahora, esta tirosinasa, que inicialmente está inactiva, por acción de la radiación ultravioleta, se va a producir una tirosinasa activa. Y esta tirosinasa activa va a dar lugar a que la tirosina produzca dopa y a partir de la dopaquinona. Esta dopaquinona va a dar lugar a los distintos tipos de melanina. Por un intermediario indólico va a dar lugar a las eumelaninas. Las eumelaninas se caracterizan porque van a producir pigmentos pardos o negros, dan una coloración oscura. Y estas son las que predominan en las personas morenas, es decir, en los fototipos de nuestro medio entre 3, 4 y 5, y ni hablar del fototipo 6, predominan las eumelaninas, ¿ya? Por otro lado, a partir de la cistenil dopa S, va a dar lugar a las feomelaninas. Estas feomelaninas son pigmentos amarillos o rojo parduzcos, dan una coloración clara. Estas feomelaninas son las que predominan en las personas de tez blanca. Para que no se olvide, y siempre esto yo los recuerdo de esta manera. Eumelaninas morenas. Las feo, o sea, los blanquitos son feitos. Entonces, feomelaninas en personas blancas. Eumelaninas en personas morenas, ¿no? Entonces, de esa manera no se van a olvidar. Y finalmente, los tricromos. Los tricromos son pigmentos solubles en ácidos que son aislados en los cabellos pelirrojos humanos y en los melanomas. Entonces, los tricromos van a predominar en las personas pelirrojas y son aquellas que pueden desarrollar los melanomas, ¿no? Entonces, es bien importante tomarlo en cuenta. Vamos a empezar a hablar de las efélides. Son llamadas pecas, comúnmente como pecas. Se presentan en zonas de fotoexposición, principalmente la cara, tórax anterior y posterior. La tonalidad es amarronada y se caracterizan por lesiones hiperpigmentadas puntiformes de menos de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Como pueden ver aquí, varias lesiones hiperpigmentadas puntiformes. Tratamiento es solamente la fotoprotección, no existe tratamiento despigmentante para esto. Entonces,
Entonces, algunos buscan hacer desaparecer las pecas y hay que hacerles entender que no existe nada que lo haga perder. La fotoprotección lo que va a hacer es evitar que se hagan más pigmentadas, más notorias. Entonces lo mantiene de un color marrón claro, que es menos notorio que las oscuras. Los léntigos. Existen varios tipos de léntigos. En cuanto a la clasificación, tenemos los léntigos simples, léntigo senil o es el léntigo solar, el léntigo maligno, que es una forma de melanoma. Dentro de estos, el más frecuente va a ser el léntigo simple, ¿no? El léntigo senil es el que se ve en las personas de la tercera edad. Pueden ver en el dorso de las manos varias lesiones hiperpigmentadas, ¿no? Como pueden ver en estas imágenes, podemos ver lesiones hiperpigmentadas redondeadas. ¿Y por qué se llaman léntigos? Porque tienen ese aspecto de lenteja, ¿no? Parecen lentejas, entonces por eso es que recibe el nombre de léntigos. La acantosis nígrica, siguiente patología, se asocia, esta acantosis nígrica es un signo cutáneo que se asocia a dos aspectos. Primeramente a obesidad y en segundo lugar a intolerancia a la glucosa. Entonces, cuando un paciente tiene acantosis nígrica, hay que sospechar de una obesidad que podemos ver a simple vista y principalmente hay que sospechar de una diabetes mellitus tipo 1. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Clínicamente, ¿cómo se caracteriza la acantosis nígrica? Existe un engrosamiento de la piel, el cual se manifiesta con una liquenificación, el cual se acompaña de una hiperpigmentación y tiene un aspecto aterciopelado, como terciopelo, ¿no? El terciopelo es un tipo de tela que seguramente muchos conocen. Tiene una coloración pardo grisácea y la distribución es simétrica. ¿Dónde se va a evidenciar la acantosis nígrica? En los pliegues. A nivel del cervical, a nivel de los pliegues axilares, a nivel de los pliegues inguinales, antecubitales, en la fosa poplitea, y también se puede evidenciar esta hiperpigmentación en los nudillos, ¿no? En las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas. Entonces, eso es importante tomar en cuenta la distribución, ¿no? La distribución característica simétrica de la acantosis nigricans. El tratamiento, primeramente, si el paciente tiene obesidad, hay que aconsejarle que tiene que reducir de peso, porque en muchos casos, al reducir de peso, la acantosis nigricans se autolimita, se pierde. Pero tópicamente podemos utilizar emolientes, queratolíticos, podemos utilizar cremas que contengan urea, ácido salicílico, calcipotriol y, como les decía, la principal medida, reducir el peso. Y en el caso de que el paciente sea diabético, se confirma una diabetes mellitus tipo 1, el tratamiento es mantener controlada esta diabetes. Y aquí vamos en la siguiente diapositiva, las imágenes. Placas aterciopeladas en pliegue antecubital, en pliegue cervical, incluso aquí en el cuello podemos ver pequeñas pápulas pediculares que son los acrocordones. A nivel axilar, una placa hiperpigmentada aterciopelada. Y a nivel del codo, ¿no? En la evidencia ósea podemos ver una placa hiperpigmentada. La acantosis nigricans es la patología que muchos confunden con el signo, bueno, se caracteriza por el signo del cuello sucio, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, tiene ese aspecto de suciedad y muchos piensan que es suciedad. Digamos, en la misma casa, cuando alguien tiene estas lesiones en el cuello, piensan que está sucio el cuello y lo frotan, lo friccionan, pensando que así se va a perder. ¿Y qué es lo que hacen? Que más bien se acentúa mucho más la lesión. Entonces, la acantosis nigricans se caracteriza también por el signo del cuello sucio, no se van a olvidar. Siguiente patología, enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenocortical primaria, ¿no? La enfermedad de Addison se va a caracterizar por una producción adrenal deficiente, o sea, es una producción de la corteza suprarrenal deficiente de glucocorticoides o mineralocorticoides. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad de Addison? Existe un incremento de la ACTH compensatorio a un aumento de la hormona melanoestimulante, y lo cual se va a traducir en una hiperpigmentación difusa, es decir, va a haber una hiperpigmentación ya casi generalizada, tanto de piel como de mucosas. Para comprender bien cómo es la fisiopatología de la enfermedad de Addison, vamos a hacer mención al eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal.
Como pueden ver en esta imagen, a nivel del hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a hacer que se estimule a nivel de la adenopófisis a la proopiomelanocortina. Esta proopiomelanocortina se va a fragmentar en la hormona melanoestimulante, en la ACTH y las beta endorfinas. Particularmente la ACTH va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal. Esta corteza suprarrenal vamos a recordar que tiene tres segmentos, tres zonas. Zona glomerular, fascicular y reticular. La que nos interesa en este caso es la zona fascicular, que es la que produce cortisol. Entonces, en la enfermedad de Addison, ¿qué es lo que va a pasar? Al haber una insuficiencia de la corteza suprarrenal, no se va a producir la cantidad suficiente de cortisol y se va a producir un feedback negativo, es decir, una retroalimentación negativa. Al haber una deficiencia de cortisol, el hipotálamo va a pensar que hace falta producción de cortisol, va a generar mayor cantidad de proopiomelanocortina, entonces aumenta la ACTH, aumenta la hormona melanoestimulante y lo cual va a dar lugar a la hiperpigmentación difusa. Entonces es bien importante que lo tomen en cuenta. Características clínicas de la enfermedad de Addison. Aquí en rojo están las tres características principales. La hiperpigmentación, tanto de piel como de mucosas, hiponatremia y la hipotensión, ¿no? Entonces, paciente con enfermedad de Addison va a ser de piel oscura, va a ser hipotenso y va a tener la hiponatremia. Otras características, la avidez por la sal. Al tener hiponatremia, el paciente va a tener una avidez por la sal. Debilidad, fatiga, anorexia y las náuseas, ¿no? Entonces, son características clínicas principales de la enfermedad de Addison. Aquí en imágenes vamos a ver la hiperpigmentación de las palmas, una hiperpigmentación generalizada, palmas, dorso de las manos, toda la superficie corporal, hiperpigmentación de la mucosa y hiperpigmentación de las encías, lo cual se conoce como el signo de fauces de lobo, ¿no? Hiperpigmentación de las encías. Entonces, son signos característicos de la enfermedad de Addison. El diagnóstico es por la clínica, ¿no? Entonces, hipotensión, hiponatremia, hiperpigmentación. No se olviden de esos tres signos. Hipotensión, hiponatremia e hiperpigmentación. Luego, la medición sérica del cortisol, ACTH, actividad renina plasmática. Entonces, en una enfermedad de Addison va a haber un incremento del ACTH, una disminución del cortisol y un aumento de la actividad de la renina. Ya para finalizar, vamos a ver las melanodermis idiopáticas. Vamos a hacer referencia al melasma. El melasma es una melanosis adquirida de evolución crónica y asintomática. Es la principal patología y es mucho más frecuente en nuestro medio. Se caracteriza por máculas hiperpigmentadas marrón claro a oscuro. Su distribución es simétrica y principalmente se va a presentar en la cara, es decir, áreas fotoexpuestas. En cuanto a la clasificación, por su distribución, el melasma se puede clasificar en melasma de patrón centrofacial, melasma de patrón malar y melasma de patrón mandibular. Por la localización del pigmento puede ser epidérmico, dérmico o mixto, ¿no? De acuerdo al tono de la hiperpigmentación, ¿no? Si es un marrón claro, si es un marrón oscuro, si es un marrón gris azulado, entonces de esa manera se les reconoce. Y aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver imágenes. Máculas hiperpigmentadas a nivel de la mejilla. Aquí vamos a ver un patrón mixto entre malar y mandibular. Aquí del otro lado de la misma paciente. Y aquí en esta tercera imagen vamos a ver un patrón de distribución malar y centrofacial. Pueden ver la hiperpigmentación del dorso de la nariz, del mentón, ¿no? En esta otra imagen, en otras imágenes vamos a ver hiperpigmentación de las regiones malares, aquí mandibular, centrofacial. Entonces tiene distribuciones mixtas. En cuanto a la etiopatogenia del melasma es desconocida. No se conoce la causa, pero existen factores desencadenantes. En primer lugar es la radiación ultravioleta, la exposición al sol crónica de años que hace que la piel se empiece a pigmentar. Factores hormonales. Puede ser por el uso de anticonceptivos hormonales, anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, lo que está de moda actualmente, el implante intradérmico, ¿no? Por la producción de estrógenos y progesterona. Durante el embarazo, todos saben que muchas mujeres cursan con que se les va pigmentando la carita. Entonces, es un melasma
que durante el embarazo se conoce como el cloasma gravídico, ¿no? Entonces, esos cambios hormonales que hay en el embarazo, por los estrógenos y la progesterona, hace que se les pigmente la cara. Otro factor desencadenante, el uso de cosméticos, ácidos grasos, cera de abejas, perfumes, que es que se puede pigmentar. Fármacos, metales, la fenitoína y la quimecrina. Y factores emocionales, el estrés, preocupación, nerviosismo, hacen que se pueda pigmentar también la cara. Son esos los factores desencadenantes de un melasma. En cuanto a sus mecanismos patológicos, en primer lugar, vamos a ver la fotoexposición. Esta fotoexposición va a producir un daño progresivo del DNA de los queratinocitos, hace que la hormona melanoestimulante se incremente por estimulación de la propia melanocortina que hemos visto en diapositivas previas. La radiación ultravioleta tipo D provoca una ruptura de la timidina en el DNA y activa al P53 y al P21. Al activarse esto, se produce un aumento en la producción del pigmento, aumentan las eumelaninas, que provienen de los fototipos oscuros, y los melanosomas de transferencia, es decir, se incrementa la producción de melanina, estos melanosomas, y va a producirse la hiperpigmentación. Otro mecanismo fisiopatológico, por estimulación de la hormona melanoestimulante, se activa la proteína quinasa nitógena P38, la cual va a producir una activación de la endotelina 1 óxido nítrico, factor de crecimiento fibroblástico beta, y por ende aumenta el proceso de la melanogénesis, dando lugar a la hiperpigmentación. ¿Qué cambios estructurales hay en un melasma? Aumenta el número de los melanocitos, aumenta el número de las prolongaciones dendríticas de estos melanocitos, por ende aumenta la transferencia del pigmento a partir de los melanosomas a los queratinocitos, aumenta el metabolismo de los melanocitos, engrosamiento de la membrana basal sobre la cual se asientan los melanocitos, aumenta la proliferación vascular en la dermis. En cuanto al tratamiento, en primer lugar, la fotoprotección estricta, el uso del fotoprotector solar. Y como fármacos que ayudan a reducir la pigmentación, primera línea de tratamiento, la hidroquinona. Esta hidroquinona va a producir una inhibición de la tirosinasa. Al inhibir la tirosinasa, disminuye la conversión de dopa a melanina y por ende la melanogénesis se va a reducir. Los retinoides tópicos para aumentar su penetración, corticoides para evitar la irritación y mejorar la tolerancia, son estos tres componentes que se combinan: hidroquinona, retinoide y corticoide tópico. Otras opciones de tratamiento: el ácido cógico, ácido acelaico, arbutina, ácido tranexámico. Existe una diversidad de productos químicos que ayudan al tratamiento del melasma, pero el principal, hidroquinona, retinoide y corticoides. Y aquí para recordarles, en este esquema, la tirosinasa inactiva por radiación ultravioleta se produce en tirosinasa activa. Entonces, la hidroquinona va a actuar en esta parte. Al evitar la activación de la tirosinasa, entonces aquí es donde actúa la hidroquinona. Entonces evita que se active la tirosinasa y no se produce todo este mecanismo de producción de melanogénesis. Entonces pueden ver ahí que se bloquea la activación de la tirosinasa. Siguiente patología, dermatitis cenicienta. La dermatitis cenicienta es conocida también como eritema discrómico perstans, EDP, eritema discrómico perstans. En su examen puede entrar con cualquiera de estos dos nombres, dermatitis cenicienta o eritema discrómico perstans. Es una enfermedad pigmentaria asintomática de causa desconocida. La característica de esta dermatitis cenicienta son máculas de color azul grisáceo, que posteriormente toman un aspecto cenizo, como ceniza. Por eso es que se denomina dermatitis cenicienta. Tiene un aspecto de ceniza y tienen un borde eritematoso. La localización: cara, cuello, tronco y brazos, ¿no? Predomina principalmente en áreas fotoexpuestas, pero también se extiende a áreas no fotoexpuestas. Es una característica principal para diferenciarlo, por ejemplo, del melasma o de la siguiente patología que vamos a ver. No solamente compromete áreas fotoexpuestas, sino también áreas no fotoexpuestas. Entonces, aquí en el nivel de la cara podemos ver esa hiperpigmentación
gris azulada, medio azulada. Aquí en los antebrazos pueden ver la pigmentación azulada como ceniza. Pueden ver aquí en los antebrazos ceniza, en el nivel cervical posterior, estas máculas hiperpigmentadas gris azuladas. Entonces esto quiero que se les grabe bien, esa coloración gris azulada. El pigmento a nivel dérmico principalmente. Y finalmente la melanosis de Riel, que es la que tiene que diferenciar estas dos patologías, últimas dos patologías. Esta melanosis de Riel es conocida también como melanosis de guerra porque se presentaba en los soldados durante la Segunda Guerra Mundial que usaban los camuflajes en la cara y se les quedaba esa pigmentación, ¿no? Se presenta principalmente en cara y cuello, ¿no? Se puede extender a orejas o a la nuca. A diferencia de la dermatitis cenicienta, afecta áreas no fotoexpuestas, entonces esta se limita en esas áreas. Principal mecanismo desencadenante de una melanosis de Riel es el contacto con derivados de alquitrán o aceite colorantes que contienen perfumes, cosméticos y esas bases de camuflaje que se utilizaban durante la guerra. El uso de perfumes es un factor desencadenante muy frecuente en este medio de melanosis de Riel. La hiperpigmentación desde aspecto reticular, gris apizarrada, amarronada, tiene un color plomo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tono de la pigmentación. Y con esto terminamos este tema. Espero que este video